¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con Catalina Parot, hola, Fernando Villegas, Daniel Matamala, Mónica Rincón, y tenemos de invitado hoy día a una persona que forma parte de la noticia probablemente de la semana en términos políticos, que fue este desajuste mayúsculo en materia de muchas cosas que vamos a esperar que Gabriel Boric, el diputado, nos cuente, y qué significa esta situación donde de pronto Mayol es bajado, después es repuesto, todos hablan de aprendizaje, de lecciones. El punto es, y quisiera partir de inmediato, Gabriel, con eso, el punto es, ¿qué tanto creen ustedes que sus mismas conductas, sus mismas palabras han cosechado esta situación que ha ocurrido? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que es importante hacerme cargo de una de las tantas críticas que aparecían hoy día de los analistas políticos, de que sería un tremendo error acusar algún tipo de persecución o fijación con el FA, el Frente Amplio, hoy día a propósito de la relevancia que se le ha dado a este tema. Yo creo que acá nosotros somos responsables de lo que sucedió como en conjunto, y hablo desde dentro del Frente Amplio, y eso me interesa recalcarlo mucho. Yo no voy a dar consejos al Frente Amplio desde afuera, soy parte tanto del problema como ojalá de las soluciones que vayamos diseñando. Respecto a la pregunta de fondo, yo creo que el principal aprendizaje, y que en función de lo que tú mencionas, es que esta idea que a veces se convierte también en charlatanería, de vieja política versus nueva política, y que nosotros representamos lo nuevo, lo puro, etcétera, es algo que no tiene sustento. Y no tiene sustento no por lo que pasó esta semana, sino porque la política existe desde que el ser humano vive en sociedad, y no vamos a venir nosotros a plantearla de cero, inventándola, digamos, en esta fértil provincia señalada del 2011 en adelante. Por lo tanto, nuestros elementos, eso no significa que seamos lo mismo, porque acá también se cae en otro riesgo. Se cae en el riesgo de decir, son todos iguales, y la verdad es que no somos todos iguales. Nosotros no andábamos haciendo negocios mientras morían los niños en el Sename con agencias externas. Nosotros no andábamos pidiéndole plata a empresarios para financiar ilegalmente nuestras campañas. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Y ahí alguien lo decía, creo que Contardo, en esta pluma genial, ácida, pero que da al hueso, que, creo que era Ascanio Cavallo, se erigieron como santos antes de que se les conociera cualquier milagro. Contardo, bueno. Y ahí yo creo que hay un punto importante. Nuestras diferencias tienen que ser no por la negación del adversario, sino más bien por, uno, los contenidos que ponemos en la agenda pública en materia de salud, educación, pensiones, vivienda, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, relaciones internacionales, etcétera. Y por otro lado, en las prácticas de cómo vamos desarrollando la construcción de organización. Y ahí esta semana fue de tremendos aprendizajes. Un compañero decía, dimos 3 pasos atrás, 1 adelante. Al salir de este conflicto, lo importante es que el último fue hacia adelante y que, por lo tanto, aprendemos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, y ojalá se dé ese debate fuerte al interior del Frente Amplio de lo que nos pasó esta semana. Gabriel, cuando el lunes en la noche el Frente Amplio decidió, en su momento se dijo que por unanimidad, luego se supo que no era tan así, que Alberto Mayol había cruzado límites éticos y que, por lo tanto, no reunía las condiciones para ser candidato. Y cuando, un par de días después, parecía que no había tal límite ético y que sí reunía las condiciones. La impresión con que uno se queda es que aquí una disputa por espacios de poder dentro de una alianza se intentó disfrazar o se intentó presentar como un problema ético. ¿Hubo una intención acá de presentar un problema de poder y disfrazarlo como un problema ético? No, yo creo que no fue tan pensado el asunto, digamos, no hay una maquinación tras bambalinas para tratar de hacer esta movida, sino que más bien pecamos de ansiedad y fuimos generando una suerte de profecía autocumplida. Yo lo he dicho en otros medios, me acordaba de Valdivia el 2006, cuando Selnam, cuando va a la cámara y dice me va a echar, y Selnam lo echa, como una profecía autocumplida en donde estábamos todos jugando para caernos al precipicio. Entonces se decía algo y hacíamos exactamente lo que no teníamos que hacer. Yo creo que fue más bien producto de la ansiedad, y esos errores hoy día estamos todos en proceso de reconocerlo. Me parece que lo importante
es que acá también hay un problema en la estructura del Frente Amplio. Hoy día el Frente Amplio está compuesto por 12, 13 organizaciones que se reúnen en una mesa nacional, que es la que tomó estas decisiones y la que finalmente firma la declaración junto con Alberto Mayol. Durante esta crisis, una de las cosas de que nosotros nos dábamos cuenta, quienes tenemos participación pública o incluso quienes sus cercanos saben que militan en alguna organización del Frente Amplio, decían, bueno, ¿qué está pasando? El conserje del edificio, hoy día en el aeropuerto de Magallanes yo venía de Porvenir y un señor me dice, socio, ¿qué pasó? Y lo que nos tenemos que preguntar es cómo a esa gente la hacemos participar, cómo las decisiones no se centralizan solamente en las organizaciones y el mundo que se siente o está con esperanza respecto a lo que puede hacer el Frente Amplio también forma parte de la construcción del mismo. Está bien, pero cuando se toma esta decisión y se decide presentar esto como un tema ético, que aquí se violó una frontera ética y que por lo tanto Mayol deja de ser una persona que sea apto, que tenga las condiciones necesarias para ser candidato del Frente Amplio. Esa decisión, ¿por qué se toma? ¿Por qué se decide presentar así? ¿Quiénes lo deciden finalmente? Por ejemplo, ¿a usted le preguntan, le informan, vamos a hacer esto? No, yo pese a lo que muchas veces se dice, no tengo un poder como para decir, como que me llame en la mesa para decirme, oye Gabriel, ¿estás de acuerdo? No, esto son decisiones de las organizaciones, que cada organización se da una estructura, una orgánica, y se tomó en el marco de lo que fue la presentación de estos famosos audios, de una serie de elementos hacia atrás que habían configurado este problema, y yo creo que el problema parte, uno, respecto de la democracia del Frente Amplio. Yo creo que eso es lo general, cómo construimos que efectivamente nos pueda no diferenciar, sino hacer más democrática la forma en que el Frente Amplio se va construyendo. Pero en segundo lugar, te voy a responder el punto, porque yo creo que el problema parte cuando hay gente, en este caso Alberto, pero también pueden ser otros, que cree que unilateralmente puede, después de una discusión que ha tomado meses, que es la confección de la lista de la planilla parlamentaria, avisarle a todo el resto por la prensa de que ha decidido ser candidato en un distrito, y eso genera una tensión en donde todos cometimos una serie de errores no forzados que llevó a actuar con ansiedad. Yo creo que está la declaración que saca el Frente Amplio en conjunto con Alberto, que yo creo que es lo rescatable del tema, finalmente el reconocimiento de que hubo muchos errores en el proceso. Solo para que claro exactamente cuál es la mecánica, cuando se toma esta decisión de vetar a Alberto Mayol, no de vetar a cualquier candidato, sino a ni más ni menos quien era una de las dos cartas presidenciables que tenía el Frente Amplio, uno de los liderazgos, por lo tanto, más importantes que tenía el Frente. Esa decisión se toma con la anuencia o no de Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Beatriz Sánchez. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Conocieron la decisión o se enteraron después? No, totalmente después. Ni Beatriz, ni Giorgio, ni yo. Porque no formamos parte de esa mesa. ¿Cómo funciona esta mesa, Gabriel? Porque tú dices, están representados todos los movimientos del Frente Amplio. Pero Mónica, ojo, yo con eso no quiero quitarme responsabilidad como fueron ellos, no fui yo. No, somos todos parte de la construcción de una estructura que también contribuyó a generar este problema. Por lo tanto, ahí están representadas las directivas de las organizaciones que componen el Frente Amplio, de todas las organizaciones que componen el Frente Amplio. ¿Y es soberana esa mesa? ¿Qué te refieres con que soberana? O sea, porque en el fondo se supone que están representados todos, deciden algo. Yo diría que están representadas todas las están representadas todas las organizaciones del Frente Amplio, pero el Frente Amplio es mucho más que eso. Y ese es el problema que entra en contradicción hoy día, porque las orgánicas que dieron el primer paso para crear el Frente Amplio, hoy día se quedan chicas frente a toda la gente que quiere participar de la construcción de una nueva alternativa política en Chile. ¿Falta democracia en el Frente Amplio? Me la vas a sacar como la cuña para mañana. Sí, falta democracia. Porque me parece un tema muy profundo, no me parece una cuña, me parece que estoy apuntando a un tema súper profundo. Tienes toda la razón, falta democracia en el Frente Amplio, y yo creo que este hito nos mostró de lo relevante que es profundizar la construcción de manera mucho más participativa de gente, insisto, que no necesariamente milita en las orgánicas. Una pregunta, Alberto Mayol, cuando se decide vetarlo, ¿es porque realmente creen que hay un tema ético que ha transgredido? ¿O porque consciente o inconscientemente para algunos él representa una visión más a la izquierda del Frente Amplio que el sector que se impuso al finalmente sancionarlo?
Él claramente es más de izquierda que Revolución Democrática. ¿Es un factor que pesó finalmente una postura de él más de izquierda? A ver, yo creo que la política no es lineal, en donde uno se pueda como solamente situar de manera permanente en si eres más de izquierda, más de derecha, y además esa disputa identitaria a mí por lo menos no me hace mucho sentido. Él se ha definido ahora, así, ¿eh? Él dijo, yo soy más de izquierda que Beatriz Sánchez. A mí esa definición de más de izquierda o menos de izquierda no me hace mucho sentido. Además, yo creo que el Frente Amplio, yo soy militante del movimiento autonomista, que es una organización de izquierda. Sin embargo, tengo la convicción de que el Frente Amplio tiene que ser capaz de convocar a gente que vaya mucho más allá de la izquierda. La gente que marchó contra las FP, el millón de personas, la gente que apoyó el movimiento estudiantil en su momento, el 80% de la población en su momento más alto, es gente que, si tú le preguntas, no necesariamente se declara izquierda. De hecho, la mayoría no se declara como tal. Y sin embargo, ahí hay una disputa de tesis en Chile y al interior del Frente Amplio. ¿Cuál es en Chile? Respecto de cuál es el carácter del malestar que se ha expresado en los últimos años, si es que es esta suerte de enfermedad holandesa, lo que defienden las columnas del Mostrador, del Mercurio, o algunos Carlos Peña, que en el fondo esto es producto de la modernización. Los chilenos quieren más y mejor capitalismo, que el capitalismo cumpla las promesas que se había autoimpuesto. Y por otro lado, estamos quienes creemos de que el actual modelo tiene problemas estructurales que requieren, por lo tanto, reformas estructurales que apunten hacia la redistribución tanto del poder como la riqueza, muy en la línea de lo que señalaba Aníbal Pinto Santa Cruz en su libro Chile, un caso de desarrollo frustrado, en su introducción, en donde dice que si no se redistribuían las condiciones de crecimiento y de poder, iba a haber una salida autoritaria. Yo creo que esto en 1954, el golpe fue en 1973. Yo creo que tenemos que pensar en esa línea de tiempo. Al interior del Frente Amplio, por otro lado, también hay tesis en disputa, y es bueno que esas tesis se elaboren con mayor profundidad, dejemos de ser tan buenos para todos, me incluyo, y eso es una cuestión que hay que revisar y hay que estar permanentemente pensando por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que dejar de tanta cuña por la prensa y elaborar más cuáles son nuestras tesis políticas para el periodo. Y ahí, por ejemplo, hay una en juego respecto de si es posible construir un camino en donde seamos una alternativa con total autonomía de lo que hoy día representa la nueva mayoría, o si es necesario, para construir una mayoría en Chile, aliarse en algún momento con las fuerzas que hoy día representan la nueva mayoría. Esos son dos caminos distintos que se tienen que debatir políticamente. Hola, Giorgio. No soy yo. Tengo un par de kilos de más y harto pelo. Harto pelo. Hola, Gabriel. Mira, la verdad es que, primero que nada, una reflexión desde mi punto de vista. Yo creo que lo que se hizo con Mayol fue duro, porque tirarlo al ostracismo más bien, y además rayarle la pintura diciendo que era una cuestión ética, y sobre todo un tema que es muy complejo, que es decir que desde él había una actitud de violencia hacia la mujer, la encuentro pero muy grave, y sobre todo hacerlo, yo estoy segura, no sé, no conozco lo que pasó ahí, pero me parece muy difícil que una asamblea o una directiva conformada por algunas de las organizaciones del Frente Amplio haya tomado una decisión sin que el incumbente como Giorgio Jackson no hubiera estado al menos informado de la decisión que se iba a tomar. Me pareció muy brutal. Pero más allá de eso, a mí me gustaría saber qué representa el Frente Amplio, porque de verdad yo a veces los veo y te escucho tu discurso y te veo también un poquito como medio que ha perdido la frescura el Frente Amplio, porque tu reflexión parecen reflexiones de los años 50, un autor que describe la situación social del Chile de los 50, de los 60, pero ¿cómo se hace cargo el Frente Amplio de los desafíos que tiene el Chile de hoy? Por ejemplo, en materia laboral, lo que significa toda la entrada de la robótica, ¿cómo enfrentan eso? ¿Con las mismas propuestas añejas de los años 60 o hay una propuesta nueva que enfrente desde el Frente Amplio los desafíos que tiene el Chile de hoy? O, por ejemplo, en el tema de las pensiones, todos sabemos que hay un tema de cambio en todo lo que es la sociología en Chile, que significa que normalmente estos sistemas van a estar completamente quebrados. Y si no se tiene una buena manera de enfrentar eso, son sistemas que van a ir a la quiebra completa del Estado. O, por ejemplo, el tema de las presiones sobre los sistemas de salud. Hoy día son masificados las presiones sobre los sistemas sociales que vienen desde el Estado. Entonces, yo realmente lo que creo es que el Frente Amplio, más allá de una disputa, esta disputa que es una disputa, no sé, de política, no le quiero dar ningún vuelo a esta cuestión. Yo creo que ustedes no pueden renegar a seguir esperando que la política sea mejor de lo que fue ayer.
ese es un patrimonio que ustedes tienen y ojalá no renuncien a eso, porque muchos viejos dicen, oye, no, es que en realidad ellos eran los moralistas y ahora se les cayó la moral. No, esto yo creo que haciendo la autocrítica tienen que seguir con ese planteamiento, pero ¿qué hay más de fondo en el Frente Amplio? A ver, yo no lo veo. Voy a abordarlo en dos partes tu pregunta. En primer lugar, respecto a la frescura y la novedad, yo estoy convencido de que no hay ninguna virtud en sí misma, ni en lo nuevo ni en lo joven. Pero en las ideas no. Pero voy a ir después al tema de las ideas. Es que muchas veces se plantea como si uno por ser joven es bueno, y a mí muchas veces me dicen, no, es hora de que los jóvenes tomen y ustedes son la esperanza, o que bueno, necesitamos algo nuevo. Yo creo que ahí es importante dotar de contenidos, que es lo que me voy a referir en la segunda parte. Pero antes de eso, me parece que es importante que como Frente Amplio, y esto lo hemos venido diciendo varios, yo creo que se ha ido construyendo un consenso en torno a ello, que tengamos arraigo en las luchas históricas, nos imbriquemos en las luchas históricas que ha tenido el pueblo chileno, y que por lo tanto no pretender de que la historia parte ni el 2011 ni ahora el 2017 con el Frente Amplio, sino que somos herederos de o tomamos una posta que viene de mucho antes que nosotros y de la cual tenemos que aprender sus luces y sus sombras. Por último, respecto a esta primera dimensión de la respuesta, me parece que el citar autores de 1954, 1802 o el año cero puede ser tremendamente valioso si es que uno es capaz de contextualizarlo en el actual momento. Y yo creo que en particular ese libro de Aníbal Pinto Santa Cruz sirve para dar muchas luces, tal como muchos otros. Y ahí yo creo que es importante que todo militante de una organización como el Frente Amplio tiene el deber de la formación política y estar permanentemente leyendo. Yo creo que hay que leer a Góngora, creo que hay que leer por cierto, a Salazar, bueno, y a muchos autores no me voy a detener en ello ahora. Tienes que leerlo también. A Garretón, etc. Respecto a las ideas, yo estoy de acuerdo en que hoy día en el mundo se están dando discusiones que nosotros en la política chilena no estamos abordando. Lo que tú señalas de la robótica es muy interesante, y hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema que declaró que el reemplazo de trabajadores en huelga mediante máquinas era ilegal. Y ahí lo que nosotros tenemos que preguntarnos, por ejemplo, es, en un proceso de automatización del trabajo, en donde seguramente va a implicar destrucción de empleo, ¿qué va a pasar con los trabajadores que pierdan esos empleos? ¿Eso va a significar una mayor concentración de la riqueza por parte de quienes sean capaces de tener el capital para poder comprar esas máquinas, y por lo tanto vamos a generar nuevos nichos de pobreza en torno a trabajadores no calificados que son reemplazados por máquinas? Bueno, ¿cuál es la respuesta de la izquierda para eso? Yo creo que ahí hay un debate muy interesante, tenemos algunas ideas. Tú mencionabas el tema de del cobre, por ejemplo, o de la salud. La masividad sobre los sistemas de salud pública, que no responden. Piensa tú que hemos conocido ahora, porque esto creo que no lo podemos dejar pasar, hemos conocido que 7.000 personas pueden haber muerto por no haber sido atendidas a tiempo en los sistemas de salud pública. O sea, entonces, yo quiero saber cómo reflexionan respecto a ese desafío. Por cierto, déjame responderte. De esas 7.000 personas, 79 son en Magallanes, parece un número menor en torno a la cifra, pero para nosotros es tremendamente importante, de las cuales 35 son de porvenir. Lo que demuestra también, esto es lista de espera del auge desde el 2006 hasta ahora, lo cual demuestra que también hay una desigualdad territorial en la salud, y por eso los porvenireños se han levantado en torno a la necesidad de 4 especialistas para el nuevo hospital, que es algo que el gobierno tiene el deber de considerar. Dicho esto, nosotros tenemos una propuesta en salud y la hemos planteado justamente por la presión que existe hacia el sistema público. Nosotros creemos que hay que crear un seguro único de salud, en donde el 7% que hoy día se cotiza vaya a este seguro único, en donde puedan existir aseguradoras privadas por fuera de eso, en donde el 20% de los chilenos que hoy día cotizan en ISAPRE tenga la obligación de hacerlo en este seguro único, de manera de tener un sistema mucho más redistributivo de la salud, de que en el fondo no dependa del tamaño de tu billetera la calidad de la salud a la que accedes. Y eso Beatriz lo ha planteado de manera muy clara, lo planteó en la primaria, eso era un consenso también con Alberto, la idea del seguro único de salud, y es acercarse un poco al sistema que tiene Canadá, algo de lo que de lo que ha hecho Inglaterra, que muchas veces se dice, bueno, pero te estás comparando con países ricos, pero sucede que el NSH, National Health Service, se instaló en Inglaterra en 1948, cuando tenían un PIB que es inferior al que tiene Chile hoy día. Entonces,
Es posible hacer cambios estructurales en materia de cobertura y calidad de salud. Eso es solo un ejemplo. Nos podrían preguntar ¿con qué lo vamos a financiar? Bueno, estamos trabajando en respuestas también. Y ahí hay un estudio muy interesante de los profesores Sturba, Acorsi, López y Figueroa, que fue publicado en CIPER Chile respecto del regalo que ha hecho el Estado chileno a la gran minería del cobre privada, en donde los últimos 10 años han tenido una renta económica, que eso es por sobre de las utilidades normales bajo las cuales tomarían otra decisión de inversión, del orden de los 120.000 millones de dólares. Si en Chile hubiesen habido impuestos, un royalty en serio, porque lo que tenemos es solamente un royalty a la ganancia y no a las ventas, y por lo tanto, bueno, eso es una discusión técnica que podemos entrar después si quieren. Si esos fondos los hubiésemos puesto en un fondo extranjero, en un ahorro extranjero que nos diera un 5% de rentabilidad, tendríamos del orden de los... 5 por 12, 5 por 12, 60, no, pero del orden de un 5.000 millones de dólares anuales, que representa cerca de un 70% de lo que se supone iba a recaudar la reforma tributaria en régimen anual, de manera permanente. Entonces, hay maneras de financiar las reformas que estamos proponiendo. Nosotros no estamos solamente pegados en ideas del pasado, como dices tú, sino que también estamos pensando futuro. Y ese debate al interior del Frente Amplio, por ejemplo, en temas de infancia, cómo recuperamos los planes preventivos comunitarios, en materia del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que es un conflicto actual, presente, muy vivo, en materia de descentralización. El gobierno, la nueva mayoría, por incapacidad propia, no pudo cumplir la promesa de que tuviéramos elección de gobernadores regionales este año, porque la derecha se opuso y porque no se pusieron de acuerdo antes. El tema de la ley de rentas regionales son temas que estamos poniendo sobre la mesa. Entonces, que nos digan de que no hay ideas y que es todo pasado, me parece, no que es injusto, sino que es arbitrario. Y esas ideas son justamente las que hoy día el Frente Amplio tiene que poner sobre la mesa, porque son mucho más que el Distrito 10. Fernando Villegas. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Actívate. Me activo. Tu movimiento, tu partido está pasando por una situación por la cual están pasando muchos movimientos contestatarios de la globalización en todas partes, incluso en América. Estuve leyendo el fin de semana de un movimiento que se llama Antifaz, no sé si tú lo conoces. Salen estos cabros tapados enteros e incluso están dispuestos a usar violencia en las manifestaciones y están contra el sistema, dicho así muy vagamente, el sistema. Y en Europa hemos visto lo mismo, en España el movimiento Podemos y algún otro más. Y el problema que tienen todos esos movimientos hasta ahora, me parece a mí, es que no tienen claro, no es una cuestión de culpa, es una situación que se ha dado otras veces históricamente en la historia política del planeta, que hay un rechazo a cierta estructura, pero no está claro con qué se va a reemplazar. No ha aparecido todavía el Carlos Marx, digamos así, que articule en un conjunto teórico más o menos macizo y del cual emerjan de forma ya más natural movimientos, partidos y todo ese tipo de cosas, como pasó cuando escribió El Capital. Antes de eso había lo que él llamaba el socialismo precientífico, ¿no es verdad? Entonces ahora sucede lo mismo en todas partes del mundo. Hay un rechazo de muchos sectores, especialmente los jóvenes, a las externalidades del sistema capitalista, llamémoslo así, o el modelo, como dicen. Pero no está claro, no ha aparecido esa figura teórica, no ha aparecido ese grupo de teóricos que terminan por conformar, articular las cosas. Entonces, yo creo que ustedes están más o menos en esa situación. No solo el Frente Amplio, sino que otros partidos incluso tradicionales, como la Democracia Cristiana, que alguna vez tuvo un remedo de anclaje teórico, unas cuantas frases de Jacques Maritain, unas cuantas frases de las encíclicas papales, y ya tenían más o menos un caldo, más o menos, que parecía, no era nada, pero parecía por lo menos, era un buen simulacro. Ahora se les derrumbó, al punto que tienen un llamamiento, ahora un eslogan de campaña que no lo entiende absolutamente nadie. Parece esa frase de la Sofofa, ¿cómo es? Patria resiliente, que es una cosa que no significa nada. Después me di cuenta que eso significa mucho, significa que no tienen nada que significar. Así que podían haberle puesto Dominus Vobiscum también al movimiento, era lo mismo. Entonces, a mí me agrada escucharte decir de que ustedes se dieron cuenta, tú te has dado cuenta por lo menos que la juventud como tal o el estar llegando a la cancha no significa nada, que ustedes no van a reinventar la política, no vienen a salvar la galaxia, que van a caer inevitablemente en situaciones propias de todos los movimientos políticos de la época de las cavernas más o menos, y eso me parece un buen paso de madurez
política verlo así. Ahora, ¿a dónde van a llegar ustedes? ¿Qué es lo que van a articular concretamente? Me decía una compañera de trabajo, la Nicole Rodríguez, que ustedes cada vez que se definían decían no somos esto, no somos de nueva mayoría, no somos concertación, no somos como los políticos que hacen transacciones. Creo haber dicho lo contrario ahora. Pero claro, no aparecía claro qué es lo que eran positivamente hablando. Entonces, me imagino que ustedes, y me parece notar en ti eso, están haciendo un esfuerzo por tratar de articular, releyendo incluso a Aníbal Pinto Santa Cruz o incluso a Góngora, están tratando de articular para saber exactamente a dónde apuntan, porque me parece que ustedes en este momento no tienen claro, si son sinceros, a dónde apuntan, cuál es el referente específico, como era cuando yo tenía, qué sé yo, la edad tuya o antes, y simplemente te decían, mira, quiero que Chile sea un país socialista, y ser socialista significa toda esta serie de cosas. Ahora eso no existe tampoco. Entonces, ¿qué aprontes tienes tú de esto? A ver, muchas cosas. Es difícil discutir con lo que pareciera ser, porque no te conozco en profundidad, pero un escepticismo tan radical como el tuyo. Ni siquiera radical. O un escepticismo a secas como el tuyo, porque a mí una de las cosas que me mueve a estar en política, yo creo que a la gran mayoría de la gente que está en el Frente Amplio, es que la convicción de que la realidad, o sea, de que uno actúa en políticas de manera situada, por lo tanto, es la realidad que tenemos, pero también de que es la voluntad del ser humano la que puede cambiar las cosas. Las instituciones no nacen por sí mismas, son producto de debates, esfuerzos, organización y construcción. Y ahí hay ideas que proponer, luchas que dar, como por ejemplo la que ha dado durante muchos años el movimiento feminista en Chile, para que hoy día un tribunal constitucional tenga en sus manos la decisión respecto de la dignidad de la mujer en torno a la despenalización del aborto en 3 causales. O sea, o para poner otro ejemplo, la lucha que ha dado... Yo conocí a Luis Mesina el año 2012, cuando estaba solo repartiendo al frente del sindicato de trabajadores bancarios panfletos contra las FP. Ahí no lo conocía nadie. Pero ahí hay una lucha de años para poder tratar de instalar este tema que decanta en una tremenda movilización que finalmente termina cambiando la agenda política de un gobierno. Lo mismo el movimiento estudiantil. La gente cree, o hay quienes creen, que el movimiento estudiantil partió el 2011, cuando lo que sucedió entre 2006 y 2011 fue un proceso de aprendizaje, de trabajo de hormiga, para poder también cambiar la agenda pública en Chile. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo de que a partir de la reflexión y la acción sí se puede cambiar la realidad de la gente que hoy día está sufriendo las contradicciones de un modelo capitalista que... voy a ir a las discusiones que pasa, plantea. Gabriel, que yo jamás he dicho que las instituciones son entregadas en el Monte Sinaí por nuestro Señor, por Jehová en persona. Obviamente las cosas son creadas en un momento dado, después uno se olvida de esas creaciones y parece que crecieran en los árboles. Por eso es bueno leer a uno. Pero yo no me refería a eso, porque de la misma izquierda a menudo uno escucha esta frase. Sobre las discusiones que tú planteabas, me parece que hay un punto interesante. Yo creo que nosotros partimos del análisis de que la izquierda en el siglo XX, en particular lo que se conoce como los socialismos reales, fracasó. Así es. Fracasó porque no tuvo una respuesta frente a una nueva... Fracasó por muchos motivos, no solo por eso. Yo creo que las derivadas autoritarias son parte importante de su fracaso. La desconfianza en el mismo pueblo es parte importante de su fracaso, y eso es algo de lo que nosotros también tenemos mucho que aprender. Entonces, cuando cae esta suerte de verdad revelada, y por eso me siento crítico de esa izquierda de iglesia, digamos, la izquierda que en el fondo reemplazaba la idea de Dios por la idea del hombre nuevo. Efectivamente queda todo un vacío, y ese vacío no se llena de un momento a otro con una cuña periodística. Hay un debate, por ejemplo, el debate que se ha planteado en la izquierda española respecto de lo que se conoce, acá en Chile se ocupa populismo para decir cualquier tontera, en particular la derecha, todo lo que no entiende lo llama populismo, o lo que no le gusta lo llama populismo. Pero la discusión populista que ha planteado
Chantal Mouffe, con Ernesto Laclau, que ha tomado mucho Íñigo Errejón. Hay una columna muy buena que recomiendo que se llama Occidente en su momento populista, si la pueden buscar para leerla, es muy interesante, respecto de cómo hoy día los movimientos progresistas, la socialdemocracia, han tenido un viraje desde los años 80 hasta el día de hoy, que terminó abandonando a las clases medias, que se fueron precarizando con el avance del capitalismo, que también tiene que ver con la concentración de riqueza de la herencia de la que habla Piketty, y que al final del día todos esos sectores son convocados más por proyectos xenófobos, nacionalistas, proteccionistas, antiintegradores, como el de Marine Le Pen, el nacionalista que casi gana en Austria, por cierto, Donald Trump, u otros, y la izquierda no tiene respuesta a eso. Y ahí hay un debate respecto de cómo enfrentar todo este malestar y articularlo de manera coherente. Nosotros estamos en ese debate en el Frente Amplio. Eso es lo que te estaba diciendo, Gabriel. Entonces, y lo que te quería plantear es que a pesar de eso, en todas las épocas hay una especie de lista de lavandería de cosas específicas que se quieren cambiar, y ustedes la tienen, todos lo tienen. Pero también, especialmente en los movimientos un poco más quiliásticos, llamémoslo así, que tienen una mirada quiliástica. Después te explico. Existe la sensación de que hay que tener, el lenguaje que usan es una épica. Hay que tener un sueño. Y ahí ya me empieza a entrar tembladera cuando hablan de sueño, porque suelen terminar en pesadilla en política. Y hay un referente, aunque sea muy vago. En el caso del cristianismo era la segunda venida de Cristo, después era, qué sé yo, la salvación del alma, lo que fuera. No estaba claro cómo iba a ser la mecánica, pero había ese referente. Y yo creo que ustedes todavía no tienen ni siquiera ese referente. Tienen una lista de lavandería. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, el machismo, la igualdad o la desigualdad de los sexos, el tema de la salud, las ISAPRES, lo que sea, una lista. Es que Fernando... Pero no quiero discutir, estoy comentando contigo. Sí, no, pero me parece que ustedes, como todos, porque esto no es un tema, no es un problema del Frente Amplio, es un problema, yo diría, en este momento planetario, de que se han derrumbado un montón de sistemas filosóficos, políticos, en el plano ideológico, pero no ha emergido un nuevo evangelio, un nuevo testamento, digamos así. Y ojalá que no emerja, porque de la Iglesia yo en política me quiero alejar lo más posible, pero yo creo que tú te equivocas cuando dices de que esto es solamente una lista de lavandería. Decir de que el machismo como negación es solamente parte de una lista de lavandería es... tirar por la borda. No tirar nada por la borda. Lo que quiero decir con eso es que son ítems específicos. Pero no nos quedemos como la pelea por la cuña. No lo ocupo. Pero el feminismo en particular tiene una elaboración teórica y una lucha social, como decían las feministas de los 80, democracia en el país y en la cama también. La cuña que estaba afuera de la Biblioteca Nacional eran 3 palabras, no me recuerdo en este momento, pero era democracia en Chile, la patria y la cama, no recuerdo exactamente. Pero el punto importante de eso es que ha habido una elaboración teórica y luchas sociales que te han empujado a ir cambiando la concepción que nosotros tenemos de cómo nos relacionamos entre personas. El machismo, por ejemplo, se expresa no solamente cuando Ruth Velázquez muere asesinada en Punta Arenas y es enterrada en un basurero. Se refleja también si es que, por ejemplo, a Daniel Matamala o a Fernando Paulsen le pagan más que a Mónica Rincón o a Catalina Parot por estar en este programa. No tengo idea si es así o no. No tengo idea si es así o no, pero el sistema de pensiones que hoy día existe en Chile, que discrimina absolutamente y no reconoce el trabajo reproductivo que realizan las mujeres. Son cuestiones que son una elaboración que... Está bien. Y ahora, dicho esto, hay una cuestión que a mí me parece también importante recalcar. Yo, últimamente, mi lectura... Cuando tú terminas, porque yo quiero hablar también. Mi lectura de referencia, sí. Mi lectura de referencia es Albert Camus. Los ciúticos y los franceses le dicen Camus, pero Camus. Dile Camus nomás. Que en una entrevista allá a principios de los 50 dice: si yo pudiera crear, porque él estaba asediado por la crítica católica, la crítica comunista y la derecha, que no es necesariamente la misma que la católica. Y decía, si yo pudiera crear el partido de los que no están seguros de tener razón, ese sería el mío. Yo me siento muy identificado con esa frase, porque yo creo que hay convicciones e ideas que defender, pero siempre acompañado de una duda que por lo tanto permita el diálogo con el otro que está al frente. A ver, Gabriel, déjame meterme yo aquí, porque ahí hay una base que me deja de entrada la pregunta. En una entrevista hoy día, no sé si la viste, de Gabriel Salazar en El Mostrador, bien interesante, porque en un momento dado, lo voy a citar, porque
básicamente él hace toda una disquisición que conocemos a Gabriel Salazar, ha estado en esta mesa de tolerancia cero en años anteriores, y él básicamente ve la próxima confrontación mundial en una división entre dos grandes variantes: las variantes del Estado institucional clásico y la variante de lo que él llama las asambleas de movilización, asambleas y movilizaciones y movimientos que tienen una expresión desde la base para arriba. Bueno, en el mostrador hoy día, después de varias preguntas, le hacen una pregunta y le dicen: ¿con quién tiene afinidad en el Frente Amplio? Y él dice: con Gabriel Boric. Él no se ha quemado todavía. Responde el periodista agudamente: ¿todavía? Y él dice: es inevitable. Si es diputado, y lo seguirá siendo, tendrá que negociar con la derecha. Será un diputado honesto, transparente, pero inocuo. En pocas palabras, lo que él plantea es: todos estos cabros con ideas nuevas, todos estos cabros con ideas que pueden incluso hasta alborotar un poco la cuestión conservadora, clásica, estructurada que nosotros estamos manejando desde hace ya más de 40 años, en el momento en que tú te metes al sistema, él dice, automáticamente te chupa, te coopta. Y no tienes ni una más alternativa. Puedes hablar choro, puedes presentar libros la raja, puedes, qué sé yo, tener ideas que de repente dicen: oye, qué gallo más seco, pero que a la larga, en la actuación, tú abandonas lo que él cree que debe ser el camino de ustedes, que es el camino de trabajar sobre la base de buscar la opinión de las personas a través de asambleas populares y asambleas regionales, y de ahí empezar a crear para arriba. Entonces, en pocas palabras, tú vas a ser diputado, estás postulando de nuevo diputado, y por lo tanto él dice: mientras sigas siendo diputado, el riesgo es que te coopten y el riesgo es que te transformes un poquitito en, para llevarlo al tema central de este día, en parte de la vieja política, aunque tengas poca edad. Sí, es bueno. Ahí, por ejemplo, hay un debate de tesis con Salazar. Eso. Y parte de lo que representa políticamente Gabriel Salazar no está en el Frente Amplio, justamente por esa crítica. Yo quiero abordarla desde varias perspectivas. En primer lugar, con una anécdota. Cuando yo entré al Congreso, el primer día, yo soy medio torpe para vestirme y para la pinta, pero fui sin corbata y con una chaqueta que yo pensaba que me quedaba bien, pero todos me dijeron que no. Pero se dio un escándalo así, la corbata, y el diputado Urrutia casi me manda a comisión de ética por eso, y se dio todo un debate, y a mí al principio me parecía muy banal la discusión, muy pelotuda. Pero después, reflexionando un poco, me di cuenta de que la discusión respecto a la corbata también tiene que ver con el disciplinamiento o la homogeneización que se espera de los parlamentarios. Que, por cierto, la corbata es anecdótico, pero sí hay una suerte de que se espera que tú seas parte de un club, y por lo tanto, no explícitamente, por cierto, nadie lo va a decir de esta manera, pero que se defienda corporativamente al político en los términos en que se ha entendido durante la transición, a que no se moleste mucho, y que efectivamente al final del día termines transformándote en lo que señala Gabriel Salazar, alguien que puede ser un poco molesto, pero que al final del día no cambia nada. Eso es un tremendo riesgo, porque si nosotros nos compramos y ahí yo he tenido muchas discusiones, y hay una discusión también con Revolución Democrática o con Giorgio en discusión política respecto de si vale la pena pelear cada una de las indicaciones en el Parlamento. Y digo, hoy día nuestro rol no es ese. Nuestro rol, más que el indicacionismo y el tratar de ser el diputado más mateo del Congreso, nosotros tenemos que generar las condiciones para que emerja una nueva fuerza social en Chile que tenga anclaje en la realidad, que tenga anclaje en sectores de la sociedad que hoy día no están representados por nadie. ¿Por qué digo esto? En 1990, las encuestas son interesantes cuando uno las mira en serie. En 1990, el 40% de los chilenos se sentía identificado con la democracia cristiana. Hoy día, menos de un 15% se siente identificado con cualquier partido político. ¿Qué es lo que te dice eso? Que la mayoría de la gente que está en el Congreso hoy día está ahí más bien por
atributos personales que derivan en clientelismo, más que por un anclaje social de ciertas ideas que representan un futuro una percepción colectiva del bien común. Y si nosotros en el Frente Amplio no somos capaces de construir eso, estamos inevitablemente destinados a convertirnos en lo mismo. Dicho esto, hay una cuestión que yo discrepo con Salazar. Yo tuve la oportunidad de presentar uno de sus libros sobre la clase política en Chile. Y él decía, hablaba justamente de las asambleas ciudadanas, y decía, en su momento, cuando en Magallanes se levanta la Asamblea Ciudadana en contra del alza del gas, que fue la primera del ciclo de movilizaciones, después Aysén, en Freirina, en Quellón, en el norte por el Fondenor. Decía, todas estas asambleas se están articulando para, en el fondo, tener una respuesta común frente a las contradicciones del capitalismo. Eso no era cierto. No es así. Eso no era cierto, y yo lo digo lamentablemente no era cierto. Pero yo creo que ahí se peca de un voluntarismo que de descartar sencillamente las instituciones como para poder dar la pelea. Yo creo que hay que estar en la calle, y el principal rol del Frente Amplio es tomar lo que se ha hecho desde los movimientos sociales y no suplantarlo, ser parte de eso, llevarlo a las discusiones del Congreso, pero también construir más movimiento social. Y eso está en tensión permanente. Tenemos que hacer un alto, tenemos que hacer un alto, un pequeño alto, y ya volvemos con Gabriel Boric aquí a Tolerancia Cero. Continúa la conversación y el debate en Tolerancia Cero. Ya